En este video voy a hablar sobre el concepto de Commonplace Book. Este es un concepto muy interesante ya que nos ayuda a ser más creativos, más minimalistas y es un concepto que se ha usado a lo largo de la historia. Me parece muy interesante también, por ejemplo, el significado y la historia, que es algo que voy a estar tratando en este video también, sobre el Commonplace Book, que traducido literalmente al español es cuaderno de temas comunes. Este es un concepto, por ejemplo, que nos puede ayudar muchísimo. En mi caso me ayuda muchísimo, ya que es un cuaderno en el que, precisamente como dice su nombre, anotamos de muchos temas. En mi caso, por ejemplo, yo en mi cuaderno de temas comunes suelo, por ejemplo, escribir escritos que quiero hacer, por ejemplo, suelo hacer mis investigaciones, escribo los guiones para estos videos precisamente. Me gusta, por ejemplo, también un hobby mío es dibujar, entonces, por ejemplo, también dibujo en él. Y aunque pueda parecer un poco, digámoslo, desordenado, es un concepto que no por algo ha sido usado por ejemplo, Leonardo da Vinci, que solo tenía un cuaderno, y varias personas que también han usado este concepto porque es una forma de anotación que nos puede servir muchísimo. Así que quiero empezar de una vez en este video con el significado y la historia del Commonplace Book. El significado de Commonplace Book es un cuaderno en el que se anotan ideas, poemas, comentarios, etc., que llaman la atención del propietario. No lo había comentado, pero a partir de ahora en mis videos, cuando sean como de temas investigativos y todo esto, voy a estar dejando las referencias de de las páginas en donde investigo, de los videos en los que me baso, para si alguien quiere revisarlos, para, por ejemplo, si cometí algún error, también me lo pueden comentar en los comentarios y todo esto, con el fin también como de aprender más, como que si quieren investigar un poco más sobre el tema, también lo voy a estar dejando en la descripción de este video. Entonces, por ejemplo, continuando con este tema, este significado lo saqué de una página que también les voy a dejar el enlace en la descripción, y otro significado que es el de Wikipedia, que dice: los cuadernos de temas comunes, traducidos literalmente como libros de lugares comunes, son una forma de recopilar conocimientos, generalmente escribiendo información en libros o cuadernos. Este es el significado de Wikipedia, por ejemplo. Y ahora voy a continuar un poco con la historia, con algunas partes que me parecieron muy interesantes de la historia del Commonplace Book, que también lo investigué en Wikipedia. Es una práctica que se ha utilizado desde la antigüedad, conservándose especialmente documentos desde el Renacimiento y el siglo XIX. En el siglo I a.C., Séneca el joven sugirió que los lectores recopilaran ideas y frases comunes como si fueran una abeja, y por imitación las convirtieran en sus propias palabras, parecidas a la miel. En la antigüedad tardía, la idea de emplear temas comunes en entornos retóricos estaba bien establecida. Varios estudiosos del Renacimiento conservaron algo parecido a un cuaderno o libro de temas comunes. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, quien describió su cuaderno exactamente como está estructurado: un libro común y corriente, una colección desordenada, extraída de muchos papeles, que he copiado aquí con la esperanza de ordenarlos después cada uno en su lugar, según los temas de que trate. En el siglo XVII, los cuadernos de temas comunes se habían convertido en una práctica reconocida, que se enseñaba formalmente en los estudios universitarios en instituciones como Oxford. Estas fueron algunas de las cosas que me interesaron más sobre esta investigación que estuve haciendo también en Wikipedia. Sobre la historia me parecieron muy interesantes todo esto. Y una cosa que tampoco comenté, pero que sí leí en esta misma página, es sobre un filósofo, creo, si no estoy mal, y que también era médico, que él hizo un método para indexar, o sea, como para el índice del Commonplace Book. Entonces también voy a estar tratando más adelante como la forma de hacer un índice de este tipo de cuadernos, porque puede ser un poco difícil como combinar todos estos temas y tener como algún orden. Si quieres, por ejemplo, regresar a ver alguna información que tenías, es un poco también difícil de saber en qué página está, si, para no confundirlo con otro tema. Entonces esto me parece muy interesante también, la forma tan ingeniosa que usó este filósofo, John Locke,
La voy a estar tratando más adelante, que es muy interesante. Algo por lo que el Common Place Book, por ejemplo, me parece muy interesante es, por ejemplo, por la creatividad. Eh, yo soy una persona que le interesa mucho, por ejemplo, la creatividad y todo esto. Entonces, por ejemplo, el Common Place Book ha sido algo que me ayuda muchísimo a expandir mi creatividad porque, por ejemplo, cuando, no sé, escribo algo, una idea junto a otra idea se pueden mezclar y pueden formar una nueva idea mejor y más grande y, por ejemplo, más importante, que nos puede ayudar mucho más. Entonces, la creatividad es algo que me parece muy interesante. Ya he hecho un video sobre eso por si lo quieren ver acá en mi canal. Y, por ejemplo, el Common Place Book nos ayuda muchísimo a que la creatividad fluya. Porque cuando, por ejemplo, tengo el guión de un video y al lado tengo una investigación sobre el aprendizaje, al ver esos dos conceptos juntos los puedo mezclar y sacar un video mucho mejor que el que tenía antes. Por ejemplo, si lo escribiera en videos separados o todo esto. Entonces me parece muy interesante este concepto del Common Place Book por la creatividad. Por ejemplo, les quiero mostrar el Common Place Book que yo he estado usando hasta ahora. Pues la verdad no sé si llamarle Common Place Book, es solo un cuaderno normal. No sé, creo que vale como 1.500 pesos colombianos, unos cuantos centavos de dólar. Entonces, por ejemplo, este es mi cuaderno, el que uso para todo. Me parece muy importante como unir todas esas ideas. Por ejemplo, hay personas que lo hacen con post-its. Hay personas que llenan toda una pared de post-its con todas las ideas que tienen y ahí lo pueden reunir también. En mi caso no me parece tan útil tener toda una pared con post-its, me parece como un poco difícil en cuanto a lo técnico de llenar toda la pared, de todo eso. Me parece más cómodo un cuaderno porque aparte como yo viajo y todo eso, entonces me parece muy interesante tenerlo en un cuaderno, tenerlo súper portátil, llevar las ideas conmigo y que por ejemplo un Common Place Book puede ser del tamaño que uno quiera. Puede ser una pequeña libretica así, puede ser un cuaderno como el que yo tengo. De hecho también el cuaderno que yo hice para el Common Place Book, de la construcción de ese cuaderno, fue una parte muy importante para el proceso de formar identidad como con ese Common Place Book, con ese cuaderno de temas comunes. Entonces me parece muy importante por esa parte de la creatividad y no soy precisamente como el único que piensa esto. Ya por ejemplo también han habido grandes personas en la historia que hacen esto no solo como por lo minimalista y todo esto, sino que les parece muy importante por la creatividad. De hecho, en un canal que ya he compartido en anteriores videos, que se llama Aserion, él hizo un video sobre el único cuaderno que él usa, o sea, así un Common Place Book, y me parece muy interesante porque él precisamente también habla sobre esto de tener todo en un solo lugar. Él, por ejemplo, también ha realizado la idea de llenar toda una pared con post-its y en general es encontrar la forma que más nos guste. Porque yo soy consciente de que, por ejemplo, a muchas personas no les gusta como usar un solo cuaderno, pero, por ejemplo, en mi caso ha sido mucho más útil usar un solo cuaderno. Otra cosa muy importante en el Common Place Book es, por ejemplo, también el índice. El índice es un tema un poco complejo porque precisamente es un cuaderno donde metemos sobre todos los temas en cualquier página. Es un poco difícil encontrar lo que estamos buscando, algún tema que escribimos o algo así. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo he hecho, este es mi Common Place Book, sí, es un cuaderno, no tengo índice. A la final, porque yo uso mucho este cuaderno, en general no tanto como para volver en el futuro a ver a esos apuntes, sino más que todo como para anotarlo. Me hago explicar, por ejemplo, entonces, no sé, yo por ejemplo anoto sobre el guión de un video, es la última página por ejemplo que he escrito y ya los días siguientes grabo el video y ya por ejemplo lo subo y ya no necesito volver a ese guión. Hay otros escritos que por ejemplo sí necesito como volver recurrentemente, pero estos sí por lo general los suelo buscar, o sea por ejemplo digo necesito llegar a la página donde tengo temas de videos. Entonces por ejemplo acá está la página en donde tengo temas de videos. No está separada ni nada, pero yo más o menos sé que está atrás de este dibujo o que está delante de tal escrito que puedo identificar. Este ha sido el caso que yo he utilizado.
pero como no es muy eficiente, ahora con el próximo cuaderno que voy a estar utilizando, que es este, que ya también les mostraré como la construcción que hice, porque este cuaderno lo hice yo mismo. Acá sí voy a estar usando un índice. El índice va a ser de una forma muy interesante, que de hecho lo hizo mi hermana también, y es coger una página, puede ser una página dentro del mismo cuaderno o puede ser una página aparte, no sé, 2 hojas por aparte, que es lo que yo voy a hacer. Y lo que hacemos es anotar cada página y anotar qué escribimos en esa página. Eso es muy chévere porque es como fácil de ubicar y todo esto. Yo no lo voy a hacer exactamente así porque, como ya les comenté, muchas veces no regreso a mis escritos, solo voy a anotar como las páginas y como los textos, los títulos de las cosas más importantes que escriba. Por ejemplo, no sé, hago una investigación sobre el Everest. Entonces cojo y tomo el número de la página, que ya también las tengo enumeradas. Cojo el número de la página, lo pongo en el índice, anoto el título, investigación sobre el Everest, y ya sé que la investigación sobre el Everest está, por ejemplo, en la página 97. Hay otras formas de hacer, por ejemplo, un índice para el Common Place Book que son muy interesantes, hay algunas muy ingeniosas, pero por ejemplo, si nosotros solo vamos a usar un Common Place Book para anotar no tantos temas, o sea, por ejemplo, no sé, 3 temas o 4 temas, lo que podemos hacer es hacer más o menos como el índice también, pero con símbolos. Entonces podemos como coger el número de la hoja, escribir el título y ponerle un símbolo. Ya sabemos que todos los títulos que tengan esos símbolos va a ser de cierto tema. Por ejemplo, si es que estás anotando ideas para un nuevo proyecto, puedes usar el símbolo de un bombillito. O por ejemplo, si necesitas, no sé, resolver algún problema y lo estás anotando en diferentes páginas, puedes usar, no sé, un cubo Rubik. O una investigación de un libro, puedes anotarlo con el símbolo de un libro, y así sucesivamente. Otra propuesta muy interesante también para hacer estos tipos de índice es con colores. Por ejemplo, lo que podemos hacer es, no sé, anotar el título de lo que estamos escribiendo con la página también, y lo podemos subrayar de algún color que queramos. Podemos destinar un color para cada tema, y lo que hacemos es que con esos colores ya se nos es mucho más fácil ubicar el tema y la página en la que está. La siguiente forma es una forma que hizo un filósofo y médico, si no estoy mal, que se llama John Locke. Este señor hizo una forma muy ingeniosa que tuve que ver varios videos para poder entenderla, y de hecho en las descripciones les voy a estar dejando el link a un video con el que lo entendí. Está en inglés, pero se le puede poner subtítulos en español para entenderlo mejor. La forma de hacer el índice, como lo hizo este filósofo John Locke, es que primero destinamos la primera o la segunda página, o las dos, a poner las letras del abecedario. Después le ponemos a esas letras del abecedario vocales, las vocales A, E, I, O, U. Después de esto, lo que hacemos es que cuando tengamos un tema, vamos a la vocal. Por ejemplo, no sé, estoy haciendo una investigación sobre, por ejemplo, las aves de Colombia. Entonces, al hacer esta investigación sobre las aves de Colombia, le voy a poner como título Aves de Colombia. Me voy a la primera letra, que es la A de aves, y voy a la letra A. En la letra A veo cuál es la siguiente vocal de mi palabra. Entonces la de aves es la E. Aves. Busco la A y en la A busco la E. En esa E voy a anotar el número de la página en la que tengo la investigación sobre las aves de Colombia. Y esta es la forma en la que se hace este tipo de índice. La verdad me parece un poco complejo, pero cuando ya se entiende es mucho más fácil de utilizar. Si ves que te sirve, entonces te recomiendo utilizarlo porque puede ser muy útil. Pero la verdad, por ejemplo, en mi caso no es muy útil porque, por ejemplo, no sé, estoy haciendo una investigación sobre las aves de Colombia, pero entonces al final la investigación se centró más, no sé, en las palomas. Y cuando yo vaya a buscar, por ejemplo, no voy a recordar, no sé, aves de Colombia, sino que voy a recordar de como la mayor parte de la investigación. Por ejemplo, las palomas. Entonces voy a intentar buscarlo con ese nombre y no lo voy a encontrar. Este es como un pequeño fallo que yo encuentro, y por eso voy a hacerlo como de una manera más simple, que es solamente anotando el título y la página en la que está. Igualmente, lo voy a repetir otra vez porque me parece algo muy importante.
Si lo podemos hacer como sin índice porque son cosas que no son importantes o son cosas que simplemente sí son importantes pero solo en un momento y ya después no interesan, también puedes utilizar esta técnica que es la que yo he estado usando, no sé, por más de un año, y es simplemente dejarlo ahí y ya como saber en qué ubicación está más o menos, como atrás del dibujo de la estatua griega y adelante del texto sobre el guión de, no sé, el aburrimiento. Entonces lo podemos hacer de esta forma. La verdad, aunque parezca un poco difícil de encontrar y así, a mí me ha parecido muy útil, aunque, como ya comenté, me parece más útil esta otra forma que voy a aplicar ahora. Este video ya quedó un poco largo, así que preferí cortarlo por la mitad para editarlo mucho mejor, y esta semana estarán viendo este video y la próxima estaré subiendo la segunda parte, en donde también le haré una entrevista a una persona que ya lleva usando un tiempo este sistema también de Common Placebook. Así que si quieres que, por ejemplo, hable sobre algún tema en específico, me lo puedes dejar en los comentarios y estaré realizando ese video. Esto es todo por el momento y nos vemos la próxima semana con la segunda parte. Muchas gracias.